Qué difícil es escuchar cuando un amigo, un compañero de trabajo, te dice algo que no te gusta. Qué momento, ¿no? Qué momento más jodido es cuando un colega, cuando una persona querida te está cuestionando algo, te está diciendo que algo no lo estás haciendo bien, o incluso te está diciendo que el Barça este año está perdiendo la liga y tú te crees que el Barça está jugando muy bien, ¿no? Y un momento como no quieres escucharlo del todo, prefieres casi decírtelo a ti mismo, ¿no? Es como un momento donde uno observa como el grado de tolerancia que tenemos a esa crítica, a ese cuestionamiento, inclusive cuando te hacen dudar de algo que tú piensas que seguramente tienes que llevar razón, cuando te demuestran inclusive que te equivocaste en algo y te lo dicen. Es un momento difícil. Me imagino que toda la gente que nos está escuchando podría hacer un momento de reflexión y pararse a pensar que algún momento en su vida le ha pasado eso. Y creo que si hay una profesión a la cual esto se exacerba y se exagera es a la clase política. Cuando a un dirigente eh, político, sea en la Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en México, en Colombia, en España, donde fuere, le dices algo que no le gusta, ay, 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 si le dices algo que no le gusta. Y seguramente hay gente que dice cosas que no le gustan con mala fe y hay que tener la capacidad de no escuchar cuando te dicen algo que no te gusta, joder. Pero qué difícil es cuando alguien te lo dice por mejorar algo o porque ha ocurrido algo y es necesario, pues, al menos atender. Hoy en día, muchos y muchas presidentas en América Latina tienen grandes dificultades para escuchar lo que no le gustan. Y cuando no le gustan algo, lo que hace es que son capaces de forzar cualquier argumento, cualquier dato, para quedarse con su razón, a pesar de estar totalmente alejado de la realidad. Arrancamos, Fer, pon buena música, levanta esto, dale play. Hola, 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 ay, 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 esta canción me trae tantos y tantos y tantos recuerdos y creo que no necesita mucha presentación. Hoy no rebusqué demasiado, tenía ganas de irme a un clásico, al menos de mis clásicos, que es Ismael Serrano, con ese Papa Cuéntame otra vez, que me hace evocar a mis, no sé, 19 20 años y todo el tiempo escuchaba. Creo que debe ser de las pocas canciones que soy capaz de cantar completamente equivocándome poco en la letra, porque habitualmente siempre me equivoco mucho en las letras y no soy muy bueno en aprenderme las letras de las canciones. Esta es probablemente de las pocas que casi la podría recitar. Y me recuerda mucho a mi papá, cuéntame otra vez, porque mi papá me contaba esas batallas permanentemente cuando la peleaba con el franquismo y él militaba en los sindicatos anarcosindicalistas, que no tienen nada que ver con el anarcocapitalismo de algunos, sino era otra cosa. Era ese momento de la CNT española que luchaba contra el franquismo y quizás un guiño también a esa España republicana, a esa España de izquierda que existe y no se crean que no existe en estos tiempos que corren. Así que tenía ganas de arrancar con esta música porque yo sigo insistiendo que hacer la pizarra es lo más terapéutico que a mí me hace, espero que al equipo mío también, y espero a la gente que nos les está al otro lado, que nos escucha, que nos sigue, que nos acompaña, porque no le acompañamos nosotros a ellos y a ellas, está al revés, o quizás son las dos cosas a la vez, también le sirva de terapia este ratito de radio, de repaso, de idas y vueltas, de risas, de internas, de externas, y todo lo que es esta travesura radial llamada la pizarra, que cada vez que pienso que estamos en el sexto año, creo, no me lo puedo casi creer. Madre mía de mi vida, con los 6 años pizarreros, y voy a arrancar, pues como siempre, con la pregunta, yo tengo que contar todo al aire. Cuando he dicho la pregunta, en este momento en vivo, no solo tengo nervioso a mi equipo, sino es el momento donde Gabriela Montaño acaba de entrar al Zoom. O sea, en este instante hay que contar las cosas tal como son. Estamos en pleno momento de la pregunta y Gaby Montaño Alfredo, acaba... yo creo que está cantado a quién le tenés que hacer la A pregunta. Gaby, por llegar No, no le vamos a hacer esto a la Montaño. No, no le voy a dejar ni todavía ni que salude porque la pregunta va directamente esta vez
para Bahía Luna? ¿Estás preparada, Bahía Luna, para la pregunta? Bahía Luna no sabe ni qué hacer. Siempre, nunca, nunca estoy preparada y siempre me cae. ¿Tú te Rápido, a das ver, cuenta que todo el mundo siempre dice lo mismo? Porque con que le pregunten 2 veces piensan que son como 200 veces. es Entonces, personal, me lo tomo así. no, a ver, voy directo, vaya, a ver. Dime si, ¿qué es lo que más te enoja, te emputa, de cuando un amigo o un compañero o compañera de trabajo te dice algo? O sea, ¿qué cosa de lo que te dice un colega de trabajo o un amigo te enoja mucho? Te voy a ser sincera, Alfredo. Yo no me enojo muy seguido. No sé que no me van a creer, pero me tomo las cosas con bastante calma. Soy bastante inflexible con mis criterios, pero no llego a un nivel de enojo. Y lo digo de verdad, y esto me ha costado un trabajo importante en terapia, pero por suerte hace mucho que no digo, esto es personal, esta persona no va más. Intento ser flexible, porque si no es muy difícil el día a día. Vos lo sabés mejor que nadie, Alfredo. Está muy bien. Yo ratifico al aire de que Bahía Luna tiene un buen encaje cuando le dicen las cosas en términos laborales. Un gran encaje, con mucha deportividad y con mucha responsabilidad. Y es un piropo que le echo al aire a Bahía Luna, que creo que lo tiene merecido después de aguantarme durante no sé cuánto tiempo cada día. Así que, Leandro Álvarez, un momento de verdad, o sea, de verdad. O sea, no vayamos a terapia ahora, así, de verdad, así, de charla de bar. Te agarro en la esquina y te pregunto, ¿qué te molesta de un amigo, de un colega? En el ámbito laboral, decís, es la No, puede pregunta, ser ¿no? Porque no me... personal, lo que quieran, lo que quieran. Aquí hay Ah, libertad. bueno, Acuérdate que bueno, estamos en libertad. sí, sí, sí. En el ámbito personal puede llegar a ser que me moleste un poquito cuando, no sé, cuando ponele, viste, que algún amigo te dice, no, bueno, te invita a tal lado, y capaz que yo, no sé, quiero ir a la cancha y me dice, bueno, pero esto es más importante, ¿no? Eh, o me molesta mucho el amigo futbolero, no futbolero, perdón, que subestima el evento de ir a la cancha y decir, no, puedes ir otro día a la cancha. Y Pero no, ¿qué para mí lo dices más otro importante es día? la Es ese semana. día, claro, claro. Claro. Sí, sí, sí. Flavia, Un momento, saludo, un momento, saludo a mis amigos no futboleros. por si acaso, para que no pierdas. Sí, sí, sí. Flavia, momento que te enoja de que te dice alguna amiga, un amigo, alguien del trabajo. Primero, qué lindo tema, Alfredo. Creo que me viste, me emocionó mucho, me hizo acordar unas lindas épocas también. Después, fuera de qué lindo tema, de compañeros de trabajo, y si lo sabrás vos, Alfredo, pero lo que más me enoja es que me corrijan algo y tengan razón. Porque yo admito los errores, pero es algo interno, pues soy bastante discutidora, y cuando me corrigen y tienen razón, me duele un poco, lo admito, siempre lo admito, les doy la razón, pero está ahí tenías razón vos. Eso me da un poquito a la... Crismar Lujano, momento que te enoja de algo que te dicen. Yo concuerdo con Flavia en ese sentido porque no lo había pensado, pero ahorita que lo decías resonó completamente. Pero hay otra cosa que me molesta más con amigos, amigas que me cambian los planes a última hora. O sea, me vuelve absolutamente loca. Creo que si ya planificaste algo, o sea, hacelo o dime con mucha anticipación porque ya yo también tengo mi agenda, pues. Entonces, creo que me cambian los planes a última hora, me molesta infinitamente eso. Esto es un momento único en el mundo que una venezolana esté diciendo que le molesta que le cambien los planes. Yo creo que hay momentos en la pizarra que son realmente genuinos, únicos y que no hay ninguna cosa. O sea, cada día yo estoy en un momento de la vida en el cual, o sea, alguito he conocido de Soy toda la... venezolana, pero soy Virgo, Alfredo. O sea, Menos. Es verdad. Ahí puede estar una buena explicación de que se impuso el Virgo a la venezolanidad. A ver, Gabriela Montaño, a ver, sincérate. Uy, o sea, es que depende si es amigo o amiga y compañero de trabajo y compañera o compañera de trabajo al mismo tiempo. Ahí no tengo ninguna duda. Yo creo que lo que más me puede enojar o doler y quizás irreversiblemente, no lo sé, es que desconfíen de mí o crean que traicioné. Es Mm. algo que me llega mucho, ¿no? Em,
Y bueno, algo común cotidiano que eh, no me molesta que me corrijan, pero sí que me echen la culpa de algo sin razón. O sea, eso sí me molesta. Y como estoy en el momento hoy de cariñoso, no siempre va a ser así con mi equipo de trabajo, si alguien duda de la lealtad de Gabriela Montaño, que se retire, o sea, que se vaya a donde... Pues dudar de la lealtad de Gaby, no, o sea, no, hasta ahí no, esa no se la tolero absolutamente a nadie. Y yo sí me voy a sincerar aquí. A mí lo que más me molesta, sobre todo cuando me lo dicen mis amigos, es cuando me he enojado y no quiero sentirme enojado y el amigo me dice, puta madre, te enojaste demasiado, pusiste una cara de enojo, de serio. Ay, ese momento me enoja el doble. Es como que es un momento donde me enojo el doble porque no me gusta enojarme mucho. No soy de enojarme mucho, la verdad. No, no, la gente que trabajo, sí, soy muy exigente, pero no soy de enojarme mucho. A veces me enojo y ese momento, el Guillo Glitti lo hace muy bien. Alfredo, te pasaste, ¿eh? Ya de enojo te pusiste muy... y es cierto. Pero además lleva razón. Lo peor es cuando llevan razón, ¿no? Que te enojas y quieres disimular tu enojo y no lo puedes disimular, ¿no? Qué cosa, ¿no? Bueno, vamos a pedirle a nuestra audiencia, nuestra gente que nos acompaña, que también se sinceren un ratito acá con nosotros y con nosotras. Y por cierto, además de este momento terapéutico, Fla, tenemos un programa preparado, ¿no? ¿Qué menú tenemos? Tenemos un programón, vamos rápido, Alfred, para darle lugar a la tanda, pero tenemos un picadito con Uruguay y las elecciones en Cataluña, que por supuesto vas a analizar vos. Una previa a las elecciones en República Dominicana. Nos metemos full Bolivia con Gaby Montaño, que es necesario, y volvemos a Argentina para hablar de los precios y si Milei miente o no. Para terminar y no hacer enojar a Alfredo, regiones independentistas o lugares independentistas en América Latina. Ay, Dios mío, esa parte me da mucho miedo. Esa última fase va a ser complicada. Lo sé, va a ser complicada porque se van a Hay abrir. algo con lo que no estoy de acuerdo, Fla. En Bolivia no me van a dejar sola ni loca. O sea, no es Gabriela Montaño Sí, la aquí. O vamos se a. meten a la piscina Yo no Te lo canjeo por pienso, las regiones independentistas. Si vos o hablas del sea, movimiento Campo, no, y ahora mismito Chris acaba de poner en el chat también que canjea por Dominicana. O sea, cada uno se está queriendo evitar hablar. No, no se lo pierdan, va a estar buenísimo todo. Arrancamos con la pizarra. Y vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo. Los pizarreros y pizarreras somos de girar mucho, de girar mucho, de dar muchas vueltas. Siempre tenemos el centro de gravedad en nuestra queridísima América Latina, pero creo que esta vez es casi necesario irse a Cataluña por las elecciones de la semana pasada. También, probablemente porque en estos días el presidente de la Argentina está por aquellas tierras, no por las catalanas, pero sí por el Estado español. A lo mejor le tiene que explicar qué es eso del Estado español y por qué a veces no decimos España. Es un debatito que hay en los lugares que creemos que son estados plurinacionales, como Bolivia, por ejemplo. Y queríamos hablar de las elecciones catalanas como un guiño también a lo que viene pasando en Europa. Eh, y la semana pasada hubo elecciones el domingo pasado y ahí Fla y yo vamos a hacer un ping-pong. Fla, antes del programa, minutos antes de arrancar, me ha dicho Alfredo, no sé ni cómo se pronuncia el ganador de las elecciones. O sea, eso ha sido... entonces, Fla, tú puedes decir las dos maneras de pronunciarla. Yo voy haciendo una suerte de traducción, ¿sabes? Cuando hay gente que traduce con las manos para los signos, hay gente que le pone... Yo puedo hacer traducción. ¿Quién ha sido el verdadero ganador de las elecciones catalanas? bueno, la primera pregunta igual sería esa, Alfredo, porque la verdad que te estás metiendo en el barro vos mismo, porque decir que hay ganador de las elecciones catalanas es un montón, ¿Ganaron pero creo que te todos? estás No. refiriendo, ganaron todos, perdieron todos o tendrán que conformar gobierno, pero creo que te estás refiriendo a Salvador Illa, ¿verdad? Que yo te lo digo en porteño, Illa. Salvador Illa, como dirían los catalanes, con esa, además que no es la elle del castellano, sino es una elle diferente, como Sabadell, es una elle diferente. Bueno, Salvador Illa, el Partido Socialista, ¿no? Catalán, no fue Exactamente. el más votado, ¿no? O sea, no fue el más No, votado también, fue el más votado, pero es el que tiene más probabilidades de de ser formar gobierno. de formar gobierno. ¿Y por qué decimos esto? ¿Y por qué Flavia Casi y yo estábamos, antes de entrar en vivo, a decir cómo tratamos esto?
porque no es fácil explicar esto. Para mí hay una lección que es una cosa que se empieza a repetir cada vez más en toda Europa y yo diría que en gran parte de América Latina. Cada vez más el electorado vota fragmentado. Es el menú electoral es amplio cada vez más, pero el electorado cada vez más también vota muy, muy atomizado y muy fragmentado. Y por lo tanto, cada vez más es difícil conformar gobierno en los lugares que son estrictamente parlamentaristas, donde el Parlamento elige el presidente en función de los votos, pero inclusive los que son presidencialistas y no alcanzan en primera vuelta por la fragmentación, también tenemos luego unos enigmas de lo que va a ocurrir en segunda vuelta porque no sabemos quién se asocia con quién. Véase Chile cuando ganó Boric, véase Ecuador, véase Colombia, véase inclusive la Argentina y véase muchos ejemplos, Perú, véanse muchos ejemplos. Esto lo digo porque para mí no nos tenemos que cada día más sorprender. Y una pregunta que dejo para responder otro día o para abrir un debate otro día es, ¿está la democracia o el sistema democrático preparado para tanta fragmentación? Es una pregunta jodidísima de responder, porque las reglas de la aritmética democrática estaban pensados para cuando había dos, tres, cuatro partidos, no cuando hay ocho partidos. ¿Cómo salieron? A ver, si hacemos un modo titulares, Fla, ¿cómo serían los titulares de a quién le fue un poco mejor y a quién le fue un poco peor, más allá de cuál sea el gobierno que se conforme? Bueno, creemos que al que le fue un poco mejor es efectivamente a este compañero Salvador, al quien yo lo voy a llamar al que Sánchez bancaba, para no poder no decir su apellido, es el que creemos que tiene más posibilidad efectivamente de formar gobierno, pero tiene que hacer concesiones. Y después no sé si te acordás, Alfredo, si te suena el nombre Puigdemont. A ver cómo te lo pronuncié. El señor Puigdemont, que es el que no vive en Cataluña porque se fue a vivir a Bruselas. Exacto, pero podría, sí, ¿qué sucede? Podría ser Podría. podría volver, pero todavía no se sabe si la justicia va a aceptar la ley de amnistía y le permiten entrar. Y en verdad fue el más votado, pero tiene una gran dificultad para tener alianza suficiente para conformar el número de parlamentaristas que le darían gobierno. Es decir, la derecha catalana, que eso es lo importante, la derecha independentista catalana, que es Junts, que está representado por probablemente el actor más conocido, que es Puigdemont, le fue muy bien en términos de elección. Sin embargo, se puede quedar sin conformar gobierno. Claro, ahí hay un temita, que es cuando empezamos con los acuerdos y pactos. Hay que recordar que Pedro Sánchez en el Estado español fue presidente gracias a los votos de Puigdemont en España. ¿Y ahora qué pasaría? ¿Habría posibilidades o no? Efectivamente, a ver, las posibilidades, según él, existen. Él dice que ante la ausencia de mayorías absolutas clásicas, sí se puede formar un gobierno en minoría y dijo que efectivamente lucharán, pero para que sepas, Pedro Sánchez le respondió y le dijo, asumí la realidad, no te dan los números, esto no va a suceder. Lo que pasa, Alfredo, es que acá, como bien decís vos, puede generarse un problema de alianzas estratégicas después en España en general, porque nosotros también veníamos analizando que una de las concesiones que le da Sánchez para también poder él formar su propio gobierno y ser investido como presidente de España es la famosa amnistía, ley de amnistía que se le da a él y a otros representantes del independentismo catalán. Y eso fue un acuerdo, pero no es el único. Entonces, un problema que puede llegar a tener Pedro Sánchez es ahora perder a alguno de sus aliados, ¿no? O sea, recordemos que también Pedro Sánchez tuvo que formar gobierno. Claro, y además tuvo que formar gobierno con la misma base fragmentada electoral en España, con lo cual tenía que agarrar muchos fragmentos para conformar ese gobierno y ahí vamos a ver qué pasa hacia adelante, ¿no? Y no solo tiene que formar gobierno, que eso, bueno, efectivamente ya lo logró y además no dimitió y tal, sino algo que decís vos mucho, Alfredo, y que creo que en este caso en particular, tiene que seguir gobernando, porque después hay un montón de cosas y de votaciones que va a necesitar hacer alianzas también, además de haber logrado la investigación. Por ejemplo, el voto del presupuesto en España va a depender del apoyo de precisamente de Puigdemont y ahora habrá que preguntarle si es a cambio de que le ayuden a conformar gobierno en Cataluña. Pero no solo ha habido fragmentación, sino otra cuestión que nosotros siempre incorporamos como otro rasgo característico de las democracias occidentales actuales, es que es todo muy volátil. O sea, al que le fue muy bien en la anterior elección, Esquerra Republicana de Cataluña, la izquierda independentista catalana, no le fue tan bien esta vez, ¿no, Fla? Efectivamente, a la izquierda independentista catalana no le fue tan bien, pero al que sí le fue bien es al ultrafascismo, como para incorporar un elemento nuevo, Alfredo, que acá creo que tenés algo para decirnos.
Sí, de hecho ha aparecido por primera vez en Cataluña el ultrafascismo ultracatalán. O sea, no había existido. Siempre en la derecha, la ultraderecha, en Cataluña era la españolista, Vox, ¿no? Que por cierto, Vox es una fuerza marginal en Cataluña, también en el Estado español, que es la cuarta, en Cataluña aún más abajo. Lo que es cierto es que a la derecha española no le fue tan mal porque desapareció un partido que se llamaba Ciudadanos. Para el que no conozca la política española, lo interesante es repensar que una persona que iba a ser, casi para todos los analistas, presidente de España, se llamaba Albert Rivera, y una señora que creía todo el mundo que iba a ser presidenta de Cataluña, Inés Arrimadas, hace 3 4 años todos los titulares eran ellos van a ser. Hoy en día han sacado 0 diputados, tanto en España como en Cataluña. Lo digo para no precipitarse en los que creen que se construyen hegemonías en 5 meses. Esto es más difícil sostenerse en el tiempo, pero es cierto que a la derecha catalana y a la derecha española no le ha ido mal. A los amigos de Podemos o Sumar, ¿cómo le fue? Más o menos, ¿no? Podríamos decir que más o menos, pero podríamos decir que continuará, porque nuevamente con esto de que hay que formar gobierno en España, tenemos que ver cómo termina el panorama final. A nivel votos no le fue muy bien, efectivamente, pero yo te lo dejo, Alfredo, en continuará. O sea, entonces la conclusión que para cerrar sacamos de las elecciones en Cataluña es que si no ha entendido usted nada, va por buen camino, porque es lo que estamos intentando explicar, de que es difícil cuando las democracias occidentales se atomizan tanto y son tan volátiles en el tiempo. Queríamos un poco reflexionar más de esto que lo que va a pasar en las próximas semanas, que la verdad que es imposible. Paramos, tomamos aire y seguimos en la pizarra. Seguimos dando nuestra particular y singular vuelta al mundo. Ahora en un ratito vamos con los mini especiales que tenemos elecciones de República Dominicana mañana. Vamos a hablar de Bolivia, que era lo prometido, y también un poco de cómo nos está mintiendo Milei en materia de precios e inflación. Eh, pero antes quería irme al Perú, ahí a un país que si antes hablábamos de fragmentación, atomización, de volatilidad del sistema político y caótico es el caso peruano. Esta semana yo diría que hay dos titulares, Bahía, que van casi por pistas, parecieran diferentes, pero es parte de lo mismo, ¿no? Efectivamente, un nuevo capítulo en la novela Perú, que la verdad que no son muy gratos ninguno de los dos. En principio, que se dio una nueva vacancia, un nuevo intento de vacancia, un grupo de 28 congresistas de Perú Libre, Cambio Democrático y Juntos por el Perú presentaron una nueva moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte y los detonantes son bastantes, ¿no? Una serie de sucesos que le involucran en casos de corrupción, como ya le venimos diciendo, pero no lograron la mayoría. Efectivamente, una vez más, el Fujimorismo y las bancadas del Congreso, en alianza con Dina Boluarte, permiten salvarla de la vacancia, y esto es como un loop constante que se va repitiendo y que Dina sigue ilesa nuevamente. Y otra noticia que Perdona, la verdad que Bahía, yo creo que la Ujú. lectura que hago de cada vez que llega esa noticia de que la vacancia es un intento de destituirla por vía de voto en el Parlamento. Digo, porque cada país le llama a su manera y es importante que el que no escucha a Argentina dirá, ¿qué es esto de vacancia? No, es un intento de destitución parlamentariamente. O sea, tienen esas posibilidades, el impeachment en Brasil, ¿no? Un juicio político, algo parecido, para que nos entendamos. Claro, a mí me cabe la duda de si al final lo que están haciendo es juegan con ella para seguir siendo títere. Dicho de otro modo, la amenazan, la llevan al precipicio y después dicen, la salvamos. O sea, ¿quién la salva? El Fujimorismo para seguir sosteniendo un poco el control del el Ejecutivo a pesar de haber sido derrotado electoralmente. Lo digo porque ese es el maquiavelismo que está viendo detrás de este tipo de vacancia. Uno se puede perder en que si la noticia dijo, si se quedó con un reloj de un... Me importa un carajo eso. Lo que más me importa es como cuando te alejas, es ver que esto empieza a ser una constante. Y claro, la llevan, la chantajean, la salvan y a partir de ahí siguen haciendo pingües negocio los poderes económicos, siguen llevando el Fujimorismo
fujimorismo gobernando, insistimos, gobernando sin haber ganado las elecciones. Esto para mí es como algo que yo no dejo de pensar en esto. Gaby, ¿no? Me imagino que cuando ves el Perú tan cerca y que conoces, es algo que abruma en esta manera de que al final no importa el resultado electoral. Pareciera que es más importante estas prácticas, ¿no? Sí, Alfredo, y lo más, o sea, yo también lo dejo en la mesa más como una pregunta, igual que tú hiciste sobre la fragmentación y la democracia. ¿Hasta dónde es posible tensionar las instituciones sin que eso implique un descrédito de la democracia en la propia población, es decir, de las herramientas democráticas que hemos ido construyendo en el tiempo? ¿Hasta dónde se puede estirar esa liga de la institucionalidad democrática? Porque hoy el Congreso peruano se convierte en la principal traba para que cualquier gobierno pueda gobernar. Si bien Dina Boluarte no fue electa nunca presidenta, esa práctica la llevó adelante el Congreso con esas mayorías fujimoristas, de derecha, en alianzas múltiples, y hay que decirlo también, con una parte de la gente que se eligió con Castillo, ¿no? Que Que le entrega su traicionaron, voto. que traicionaron, como Cerrón, que traicionó, que uno de los representantes Así máximos, es. ¿no? Así es. Entonces, digo, ¿hasta dónde la gente puede soportar estas cosas, ¿no? ¿Hasta dónde la gente puede soportar que el Congreso cada 5 minutos pueda dejar a un presidente fuera? O en este caso, a una presidenta no electa fuera. ¿Importa más que esa presidenta no electa que se sentó en esas sillas porque les dio la gana? Es más importante que ella, que se habla de un reloj, de no sé qué hechos, a que hayan habido tanta gente muerta en el Perú en hechos de violencia estatal, ¿no? Parece muy lejos aquel momento en el que se mató gente, se asesinó gente desde la violencia estatal en el Perú y prácticamente no se habla de eso, pero existió, ¿no? Dale, me parece. Y había otra noticia distópica, ¿no? Digo distópica por no llamarle de otra manera, ¿no, Bahía? Muy distópica y lamentable es volver al medioevo prácticamente porque Dina Boluarte firmó esta semana un decreto que clasifica a las personas trans como enfermos mentales. Esto viene también legitimado por el Ministerio de Salud de Perú, lo cual también es muy preocupante y también tiene que ver con lo que hablaban antes, ¿no? Una presidenta que sigue siendo funcional a un sector político que no ganó por las urnas, que no lo votó nadie, pero que gobierna un país. La verdad que cuando escucho este tipo de aberraciones en el siglo XXI, dice mucho, 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 mucho. Y es verdad que se le cuestionó mucho a Castillo, y seguramente con mucha razón, por lo poco que estaban entendiendo el fenómeno del feminismo, pero cuando escucho este tipo de cosas, continuado Boluarte y con el viejo fujimorismo, ay, dan ganas de cualquier cosa. Y por cierto, no queremos dejar de decir de que seguimos condenando el genocidio. O sea, seguimos condenando el genocidio, que no para. No para. Sudáfrica ha levantado otra vez la voz, a ver si por favor dejen ya, dejen ya. Y no sabemos cómo decirle que dejen ya. Es una, no sé, casi una súplica, una súplica. Paramos y ahora nos vamos a Bolivia porque lo prometido es deuda. Vamos con Bolivia, con musiquita de Atajo, que ya dejaron de existir, pero siguen existiendo porque esa música es para siempre. Y habíamos prometido hacía varias semanas que teníamos ganas de comentar, analizar, radiografiar el complejo escenario político boliviano. Y creo que lo vamos a hacer de la manera más rigurosa posible, que es cuando tenemos también insumos propios, ¿no? Gracias a la última encuesta de CELAC Data sobre Bolivia que hemos ido publicando a cuentagotas durante esta semana y iremos sacando alguna otra cosa más, nos permite la encuesta número 12 que hemos hecho como CELAC Data en Bolivia desde hace ya 5 años,
nos permite, además de tener datos frescos para explicar cosas complejas, tener perspectiva, porque tenemos tendencias de cosas que se vienen repitiendo, ¿no? De caídas y subidas que permanecen en el tiempo. Es la ventaja de cuando hace un trabajo uno sistemático durante mucho tiempo. Y como siempre decimos, las encuestas son un insumo más para entender las realidades, ¿no? No sustituyen el resto de análisis, ni dicen toda la verdad ni toda la mentira. Es un insumo. Es un insumo que aporta para el debate, para la complejización. Estoy cada día más cansado de tomarse cualquier tipo de herramienta como unos un dogma de fe y otros como para tirarlo a la basura. Yo creo que hay que ser un poco más serios y responsables para abordar este tipo de cuestiones, ¿no? De hecho, me río porque con con Gabriela Montaño, con Gaby esta semana, hemos tenido que estar prácticamente casi desmintiendo lo que la lámina decía. O sea, nosotros sacamos un dato, imagínense, ¿no? Voy a poner un ejemplo casi ridículo, ¿no? Por ejemplo, yo saco aquí que Flavia Fiorio se va a presentar a las elecciones legislativas intermedias, esto es una primicia, ¿no? En las elecciones intermedias próximas en la Argentina, y yo ahora acabo de decir que Flavia Fiorio, por ejemplo, tiene una imagen positiva del 7%, ¿no? Entonces sale un titular diciendo, Flavia Fiorio no es la persona que más imagen positiva tiene con posibilidades reales de ganar en la Argentina, todavía tiene un 7, o sea, espérense que siga creciendo. Bueno, esto mismo ha sido muy divertido, yo me lo tomo ya un poco casi de broma, porque es imposible, ¿no? Cuando alguien quiere leer a su manera torticeramente, ¿no? Y fuerza el dato. Nos ha pasado y ahora vamos a intentar con un ratito de charla con Gaby, que de toda la encuesta, aprovechando el momento político complicado de Bolivia, ¿cuáles serían tus conclusiones de una encuesta que además destacamos que es presencial? Es una encuesta muy grande, de 2.000 casos, y además que tiene el componente rural y urbano muy bien cubierto. ¿Cuáles serían tus conclusiones con los datos que bien conoces? Bueno, la primera es que estamos en una situación en la que la gente está teniendo una imagen muy negativa de la gran mayoría de la institucionalidad boliviana. Es decir, el órgano judicial que ya venía con ese déficit, la Asamblea Legislativa Plurinacional, eh, e inclusive eso empieza a generar también ruido en el ámbito ejecutivo. La gente tiene una mirada más crítica con el órgano ejecutivo. Y entonces ahí hay un contexto, ¿no? De descrédito generalizado, ¿no? La gente, pero además en la encuesta nos muestra, a pesar de todo eso, Alfredo, a mí me maravilla que el pueblo boliviano tiene ideológica y políticamente una posición muy clara a favor de un Estado presente, un Estado que administre los recursos estratégicos del pueblo boliviano, no los privados, sino el Estado, que aquella apoyo social que debe hacer el Estado con las personas de menores ingresos debe estar presente, lo respalda total y claramente. Entonces no termina de cuajar esos discursos que nos hablan de individualismo, de no solidaridad, de que el Estado es inútil para administrar las cosas, etcétera. Eso en Bolivia no ha cuajado. Pues fíjate que me Eh, dejas como una suerte de titular, es más una crisis de credibilidad en en las instituciones, mucho más que una crisis ideológica. O sea, es más la crisis sobre el poder judicial, sobre el poder legislativo, sobre la policía, también con mucho más cuestionadora de lo que está haciendo el Ejecutivo en gestión en muchas áreas, respecto a muchas instituciones que son ordenadoras en un país, son muy críticos la sociedad. Inclusive, ¿no? Había una pregunta que es, ¿usted cree que la clase política vive en su burbuja? Sí. O sea, mayoritariamente te está diciendo, casi tres cuartas partes de la ciudadanía te dice, sí, esta gente se preocupan de lo suyo y no de lo nuestro. Pero a pesar de toda esa crisis institucional y de credibilidad, es fantástico lo que estás planteando porque ideológicamente en aspectos muy fuertes como es el rol del Estado, las ayudas sociales, la justicia social, ahí por ahora, siempre es un por ahora, siempre es por ahora, la gran mayoría de la población boliviana es muy afín
a lo que pregonó tanto tiempo la revolución democrática y cultural del MAS. ¿No? Eso es interesante, yo diría, para diferenciar lo uno de lo otro. ¿Qué más te sacarías de jugo de ese estudio que hemos hecho? Siguiendo con la línea que tú decías, como la gente siente que los políticos o la clase política se está preocupando por cosas, por otras cosas, no las que a ellos y a ellas les preocupa cotidianamente, las preocupaciones de la gente pasan por temas como precios, temas como salud, temas como escasez. em, Salarios, y empleo, entonces ¿no? salarios, etcétera. Entonces, la gente está preocupándose por esas cosas más concretas, cotidianas que vive todos los días, que las tensiones que se ven en el MAS, las tensiones que se ven en la oposición o donde sea, ¿no? Además, la gente cree que las salidas siempre son, las mejores salidas siempre son democráticas, ¿no? Eso es Eh, interesante. eh, A pesar de que no hay credibilidad en las instituciones y que hay una cotidianidad que la gente está preocupada con el día a día en materia económica, fundamentalmente en materia económica, también en salud, pero fundamentalmente en materia económica, no quieren salidas golpistas, ¿no? Y eso es muy interesante cuando le hicimos la pregunta sobre la oposición, ¿no? Así es, le preguntamos a la gente si creía que la oposición aceptaría un resultado negativo para ella, la oposición actual, y la gente mayoritariamente cree que cuando los resultados no les gustan a esas oposiciones de derecha, son tendientes a provocar violencia. Eso te muestra que hay una experiencia acumulada del 2019 que no se le ha borrado de la mente a la gente también, ¿no? Eh, pero las otras cuestiones que me parecen interesantes es que tampoco ven en la oposición un candidato que brille. O sea, más del 50% de la gente, o no de la gente que no votaría por el MAS, que votaría por la oposición, no encuentra en ninguna de las candidaturas que se han ido lanzando hasta el día de hoy a ningún buen candidato, digamos. Sí. Entonces, ahí hay algo importante. También un escenario de este tipo te puede hacer aparecer como el conejo de la galera, un candidato que conquiste ese voto de derecha o ese voto que la oposición podría cautivar, ¿no? En eso tenemos que repetirlo hasta la saciedad porque ha sido prácticamente la tergiversación, la manipulación de nuestros datos. Lo que estamos viendo con los números es que gran parte de la población opositora, la que no está muy de acuerdo con la línea del MAS, no encuentra a nadie que le represente, que crea que verdaderamente tiene un liderazgo para derrotar al MAS. La mayoría, pero la mayoría aplastante, estamos hablando casi el 60% de esa población opositora y luego le dan igual uno que otro, le da igual Manfred Villa, que Cuellar, que Doria Medina, que Carlos Mesas, que Camacho, le dan exactamente igual porque no tienen claridad al respecto, lo cual está muy en la línea de lo que decías previamente, Gaby. O sea, hay una lectura errática y errónea de la oposición boliviana creyéndose que le puede ofertar a la ciudadanía un modelo tradicional neoliberal. El sentido común boliviano no está en esa línea, está en otra. Lo que es cierto es que la población boliviana en este momento también está como cada vez más crítica con el día a día de lo económico, en eso sí es evidente, es muy evidente el cuestionamiento a la cotidianidad económica, que cada día está más difícil, a la clase política. Y ahora también lo quiero decir, también está un poco harta y cansada del conflicto político al interior del bloque hegemónico, o sea, del MAS. O sea, la ciudadanía está también cansada. ¿Esto significa que no le preocupa lo cotidiano? No, insisto, esta es la complejidad de la mente de cualquier ser humano. O es que a mí, porque me gusta el té, no me gusta el café. O sea, cada día me cuesta más trabajo ver cómo se interpretan estas cosas, ¿no? O sea, a mí me gusta tomar, he tomado un café hace un ratito y después me he seguido con una infusión. Las dos cosas me parecen que están buenas. Bueno, la ciudadanía, además de estar preocupada y de cuestionar la cuestión estrictamente económica, valga la redundancia, no le gusta que exista este conflicto político al interior del bloque hegemón. Y esto no es baladí, no es un tema menor. No hace 2, 3 años, Gaby, teníamos número de que era un tema marginal. Hoy en día en Bolivia esto no es un tema
cualquiera. Así es, Alfredo. Hasta hace algún tiempo, hasta hace 2 años aproximadamente, en las encuestas que veíamos, la gente asumía que las tensiones que podían haber en el MAS eran cupulares, digamos, de unos sectores. Lo veían casi como normal que existan tensiones internas, en cualquier partido político existen tensiones internas. Hoy ya no. Eso bajó a los niveles de la sociedad, de la gente en general. Sí le preocupa. Cree la gente que este es uno de los temas políticos que mayor eh, tensión política va a traer en los próximos meses y en el próximo tiempo. Y por lo tanto le pone una atención en lo político al tema de la interna del MAS mayor que cualquier otro tema político. Y, perdona, Gaby, Em, pero además sospecho, por los números que tenemos y no hemos publicado, pero hemos podido mirar en lupa, es que ya no solo la división está en esa cúpula del exacto. partido, sino que si a la sociedad tú le preguntas por la imagen positiva de Luis Arce, el presidente, y de Evo Morales, o si le preguntas si el modelo económico de Luis Arce y el de Evo Morales son distintos entre sí, si le preguntas a quién votaría de los dos en el caso de que los dos fueran candidatos, empieza a haber una ciudadanía cada vez más dividida también respecto a lo que ocurre arriba. O sea, ya ha caído aguas abajo y hoy en día no sé si será irreversible, esto no lo podemos a día de hoy, porque luego las coyunturas electorales ordenan o desordenan, pero lo que es cierto es que ya empezamos a vislumbrar que no solo es una división arriba, sino es en toda la sociedad en general, ¿no? Sí, y claro, hay una pregunta que seguramente cualquiera que nos escucha se estará haciendo, es el MAS va a poder sostener en el tiempo hasta las elecciones del 2025, cómo se va a desplegar la tensión interna en el MAS, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros no hacemos futurología desde CELAC Data, pero lo que sí podemos decir a día de hoy es que nadie puede creer que tiene garantizado un éxito electoral. Entonces, es, es complejo. Y la otra cosa que me llama la atención en la encuesta, Alfredo, que nos ha llamado, creo, a ambos la atención y a todo el equipo, es que hay una parte de la sociedad que está a la espera, ¿no? No se pronuncia tan claramente por ninguna opción, ni en contra del MAS, ni a favor del MAS, etcétera. Es como está expectante de lo que vaya a suceder, prefiere mantener todavía cierta distancia. Es cierto que estamos a un año de las elecciones todavía, más de un año. La gente está en sus propias cosas y en sus preocupaciones, pero a diferencia de lo que nos ha pasado en otras encuestas, esa quedarse a la expectativa es un síntoma también, ¿no? Yo de hecho, en este aspecto sí me parece importante, de que hay un cierto grado de incertidumbre guión desconcierto, porque la situación económica empieza a ser difícil y porque el bloque hegemónico está bastante desordenado. Y a lo mejor esto está provocando que hemos encontrado una gran parte de la ciudadanía que en muchas preguntas que hacemos es más ambigua, no tiene claridad, prefiere no responder mayoritario, y por eso lo destacamos, como dice la Gaby, en comparación con las 11 encuestas anteriores. Hemos llegado a un punto donde el valor de la gente que no sabe muy bien qué responder es porque precisamente yo creo que está en un alto grado de desconcierto propio de la situación política. Para cerrar, yo quiero dejar encima de la mesa claridad de que si bien el MAS sigue siendo el bloque hegemónico, lo que es cierto es que no está pasando por su mejor momento en términos de afinidad de la ciudadanía en general. O sea, sostiene un núcleo duro importante que es intensamente, en términos cualitativos, fundamental en política, pero hoy en día no es el más de esa mayoría aplastante. ¿Qué va a pasar pasado mañana? No lo sabemos. Quien lo sepa, bueno, me lo envíe por escrito, que a mí me alivia bastante si ya lo sabe definitivamente. Yo no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que en este momento no está pasando por el mejor momento. Inclusive la gestión del Ejecutivo tampoco pasa por su mejor momento, fundamentalmente en materia económica, y la imagen positiva del actual gobierno y de sus ministros tampoco pasa por su mejor momento. Y quiero dejar claro esto. Ahora, ¿esto significa
que esté todo perdido, ni mucho menos, porque si uno mira el arco opositor, pareciera que casi nadie tampoco pasa por su mejor momento. Por eso hablamos mucho de esta mirada un poquito más despegada de la cuestión estrictamente partidaria, más allá de tener nuestro corazoncito donde lo tenemos y con claridad ideológica al respecto. Gaby, para cerrar, igual que he dejado mi conclusión, ¿qué quisieras dejar? Pareciera que la gente en términos políticos e ideológicos está más firme y clara con sus convicciones y que la clase política no le está aportando claridad a la gente, le está aportando incertidumbre. Probablemente en términos políticos e ideológicos la gente esté mejor que lo que esté la clase política. Lo dejamos acá, lo cual no significa que vayamos a dejar de hablar de Bolivia. Hoy no hemos querido entrar en el laberinto leguleyo de justicia y de internas, sino queríamos más repasar esta Bolivia en su encrucijada política. Hacemos tanda, paramos y viene República Dominicana, Milei, La Yapa. Hora fantástica de la pizarra todavía por delante. Seguimos. Qué fácil es bailar música dominicana solo moviendo los hombros. O sea, donde la cintura no tiene que hacer nada, estás apoltronado en la silla. O sea, hoy ahora quiero decir una pregunta rápida a la gente que nos está escuchando. ¿Se han movido un poquito? O sea, si no se han movido un poquito con esta música, o sea, vayan a un terapeuta inmediatamente. O sea, este es el momento de moverse un poquito nomás. Cris, ¿de dónde te has sacado esto? Hasta ¿Dónde? Lean Hasta se movió. Lean, hasta Lean se ha movido, hasta la Me gata vi de Lean. obligado, obligado a bailar porque, bueno, era demasiado contagioso. Sí, ¿Dónde te totalmente. sacaste esta música, Cris? Mira, Alfredo, yo escuchándoles que se han quejado del frío en Argentina, decidí que iba a traer un poquito de calor caribeño. Y la verdad es que qué mejor que un merengue, escuchen cómo se llama, merengue perico ripiao, así es el estilo de merengue, uno de los ¿Cómo se ritmos más llama eso? Perico representativos. ripiado. ¿Perico es lo mismo que en Perico, Venezuela, el huevo revuelto? No. No vamos a entrar en detalles, Alfredo, pero se llama merengue Ah, me voy a callar, por si perico, acaso. perico ripiado. Es el estilo particular de la canción que acabamos de escuchar de El Farolito de Juan Luis Guerra, también uno de los artistas dominicanos, bueno, yo creo que el más conocido en el mundo, Muy querido también. amado y adorado, por supuesto. A mí, Y ¿sabes por sí, qué yo me jodía coincido Juan Luis contigo. Guerra? Porque me parece que es muy alto, ¿no? Mide como 2 metros, creo. Es muy, muy alto. Y yo Ah, claro, decía, es al único que puedes mirar escúchame, de Gaby, frente. no, no es O por sea, no eso, es lo tenés que porque... mirar hacia No, abajo como a nosotros, Gaby, simples mortales, digamos. no te sientas ofendida, Gaby, ¿no? Yo iba por otra ruta. No, lo que quería decir es que, claro, yo siempre tenía la excusa de no bailar bien nada de esta música por ser alto. Híjole, y te sale un tipo de 2 metros y baila mejor que nadie. O sea, patinazo de Baila, Alfredo, canta. No tienes canta excusa, todo. Alfredo, no tienes... Yo, Ay. o sea, estoy más para un programa de una sección de música en este momento, porque el puñal que me he metido de merengue, bachata, dembow, todos los ritmos dominicanos habidos y por haber, para elegir esta canción, ha sido una decisión muy, muy difícil, pero característica para lo que vamos a hablar de política, porque, bueno, se vienen las elecciones, Alfredo, mañana. Mañana hay elecciones República. en la República Dominicana. A ver, vamos contando un poco porque seguramente no es un país de los que más tratamos, pero queremos ir explicándole para que le interese realmente la política internacional. Para mí hay siempre una pregunta muy básica, que son lo que, primero, hay primera vuelta, segunda vuelta, con cuánto se gana, eso para mí es fundamental. El voto es obligatorio, el voto no es obligatorio. Esas son las cosas que uno se va orientando cuando va abordando una coyuntura electoral de un país que a lo mejor no conoce tanto. Sí, bueno, lo habíamos comentado la semana pasada, lo volvemos a repasar un poquito para quienes no siguen la política dominicana y efectivamente el sistema electoral dominicano contempla una segunda vuelta en caso de que pues no se llegue a la victoria en la primera, es decir, que ninguno de los candidatos pues alcance ese 50+1 del total de los votos, ¿no? Así que en el caso de estas elecciones en particular, bueno, de haber una segunda vuelta se llevaría a cabo el próximo 30 de junio, es decir, en un mes y poquito más, un mes y medio, a partir de mañana 19 de mayo, cuando se celebra la primera vuelta. El voto no es obligatorio, Alfredo,
Y en este sentido, bueno, habría que ver, ¿no? El tema de la participación que realmente ha oscilado fuertemente en los últimos procesos electorales porque además las últimas elecciones presidenciales ocurrieron en medio de la pandemia, Y ¿no? Del cayó mucho la 2020. participación, por lo tanto es difícil de saber si ha sido una Exacto. tendencia o no, ¿no? Cayó como casi 20 puntos y efectivamente pasó algo con las catalanas parecido. Es difícil saber si son tendencia o no y tampoco la podríamos Ujú. comparar con las municipales de este año porque son municipales, ¿no? Claro, sí, sí, tiene totalmente otro sentido. Así que a la expectativa, un dato interesante es que, bueno, están llamados a las urnas 8,1 millón de dominicanos, de los cuales muy cerca del millón, 800.000 y pico de dominicanos están empadronados en el exterior. Y en este sentido, el voto en Puerto Rico va a ser bastante clave, va a tener un peso importante porque acoge a casi el 10% de los dominicanos Ah, no expatriados, sabía, así no que sabía la se relación tan fuerte que hay con concentra Puerto Rico, bastante. no sabía o sea, es casi una circunscripción electoral la que hay en el exterior. Estamos hablando de un porcentaje altísimo que, como pasa en Ujú. muchos otros lugares, es definitivo. ¿Cuál sería el mapa electoral? Hay muchos candidatos, pero fundamentalmente hay tres que creo que ordenan relativamente fácilmente, claramente la política dominicana, ¿no? Sí, porque de hecho son los únicos que han participado en el único debate electoral que, por cierto, históricamente pues nunca había habido uno y este año por primera vez es histórico sobre todo porque, bueno, se presenta en este debate pues el presidente en ejercicio, que es uno de los candidatos, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno. Todos los candidatos tienen como dupla electoral a mujeres, ¿no? Porque también se elige a vicepresidente o vicepresidenta en este caso en estas elecciones generales. Y bueno, Luis Abinader Alfredo se presenta para esta Este es el reelección. facho, ¿no? Bueno, está alineado, Ramalazos, digamos, ramalazos, ¿no? con, o sea, durante su mandato se alineó como Claro, a no la derecha antes, ¿no? No regional. antes. La verdad es que, bueno, sí y no. La cuestión es que viene de un partido bastante histórico. De hecho, le siguió un poco los pasos a su papá porque su papá fue ex senador, fue ministro de Hacienda durante un gobierno y también fue 3 veces candidato presidencial del partido, uno de los partidos históricos de República Dominicana, el Partido de Liberación Dominicana. Entonces, bueno, en este sentido, digamos que es difícil encuadrar ideológicamente algunos de estos candidatos porque tienen muchas similitudes. De hecho, algunas de las críticas que se les realizó, ¿no? Que se escuchó más comúnmente después del debate es que todos tenían argumentos bastante similares. Había dificultades en diferenciar pues, los proyectos políticos que cada uno estaban presentando. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero bueno, Luis Abinader es uno de los candidatos, o es el más joven de hecho, y es el único mandatario dominicano que ha nacido, o bueno, que nació después de la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que no es poco porque, bueno, marca también bastante claramente pues el historial político de República Dominicana. Él, antes de ser presidente, pues sí tiene historia política, digamos, pero realmente, pues es un empresario, ¿no? Del turismo, del cemento, era gerente general del grupo Avicor, que es el consorcio empresarial conformado por su familia, y que incluye una empresa inmobiliaria de construcción que está centrada especialmente en cuestiones de la industria del turismo, una fábrica de cemento y también una universidad privada. Un dato curioso también es que es propietario de varias sociedades offshore, según aparece en pues, los papeles de Pandora. Así que tiene, digamos, rabo de paja en algunas cuestiones importantes. Digamos que si buscamos en la ruta del dinero, ahí podríamos encontrar bastante de Luis Y Abinader. ese es Es el el favorito, funcionario. ¿no? Es el favorito, ¿no? Según dicen todas las encuestas, ¿no, Cris? Exactamente, Alfredo es el favorito, pero también es el favorito, creo que a la luz de los otros candidatos, ¿no? Si vemos quiénes son los otros candidatos, bueno, quizás se podría entender por qué pues Abinader podría ser reelegido en esta elección, en algunas cuestiones que le han salpicado, por ejemplo, al expresidente Leonel Fernández, quien es el otro
el segundo, digamos, ¿no? Un En esta histórico, ¿no? carrera. Presidente no sé cuántas veces, ¿no? Yo creo que quien no conozca a Leonel Fernández, pues no conoce nada de República Dominicana, porque yo creo que esa es una de las, ¿no? Como Venezuela Chávez o Kirchner en Argentina, es difícil Claro, es no como sí, poner el mucho pin allí. tiempo. Exactamente, sí, fue presidente de República Dominicana en tres periodos, del 96 al 2000, del 2004 al 2008 y del 2008 al 2012. En este último periodo impulsó una importante reforma constitucional que modificó la Carta Magna de 1966. Y bueno, es obviamente una de las personalidades políticas más conocidas del paisaje dominicano. Hoy Él se encabeza. alineó mucho con el progresismo regional el del momento. Leonel Fernández era un clásico cuando hubo esa gran ola progresista de izquierda en la región, era un clásico. Y lo que es cierto es que se escindió en el partido, se pelearon, una más. O sea, digo, para que cuando uno crea que en el país donde está escuchando se rompe un partido en dos, no, pasó desde el PRI hasta Morena, pasando por PRD o en Dominicana, precisamente él crea un partido nuevo porque se sale o con una confrontación interna muy fuerte de su viejo partido histórico y hoy en día está ahí alejado, ¿no? De las posibilidades de ganar Leonel Fernández, ¿no? Creo que se llama Frente del Pueblo, algo así, ¿no? Sí, Fuerza del Pueblo lo fundó Perdón, en eso. 2010, sí, sí, lo fundó en 2019, justo después de perder las primarias del PLD en octubre de ese mismo año. Además de que, bueno, este partido perdió las elecciones en el 2020 a causa de algunas cuestiones y fundó este partido con ideas que, bueno, él describe como progresistas, pero también hay que destacar que tiene un discurso abiertamente antiaborto y tan contundentemente agresivo con la migración haitiana como el del actual presidente De hecho, eso te Luis quería decir. Abinader. Pareciera que hay un consenso absoluto en joder todo lo que es política migratoria contra el tema haitiano. O sea, en eso pareciera que es así, literalmente. Hay que recordar que es una isla donde en una parte de la isla está Haití y la otra parte de la isla está República Dominicana. Lo digo por eso estamos hablando de la importancia que tiene el tema migratorio en el caso de la República Dominicana. Y Leonel Fernández es copy-paste. En eso no hay grandes diferencias o ninguna con respecto al actual presidente y candidato presidencial también Abinader. Exacto, esa política migratoria catalogada de anti-haitiana, ¿no? De persecución con perfil incluso racista, de deportaciones masivas. Y bueno, yo creo que es una cuestión que definitivamente, sin excepción, en República Dominicana, ninguno de los partidos principales se ha atrevido, digamos, a contrarrestar ese discurso anti-haitiano porque entienden que, bueno, les hace réditos políticos. Y por último, el tercer, digamos, en esta carrera presidencial es Abel Martínez, quien ahora es, bueno, justamente del Partido de Liberación Dominicana, histórico por Leonel Fernández. Es alcalde de la segunda ciudad más grande de República Dominicana. Fue además presidente de la Cámara de Diputados durante un periodo bastante largo. Es abogado. La verdad es que entre las Él quiere cuestiones de ocupar estos como tres el centro candidatos. entre los dos, quiere jugar un poco a la tercera vía, una suerte de este intento permanentemente fallido en América Latina, del centro entre lo que sería Leonel Fernández y Abinader, ¿no? Aunque no lo termina de lograr, al menos veremos el resultado de mañana, pero pareciera que no está tan posicionado como imaginamos. Sí, efectivamente, Alfredo estará construyendo una candidatura para en alguna a futuro, digamos, pero en este momento no ha podido conectar con la clase social dominicana que sin duda alguna hasta el momento, por lo menos por las encuestas, ubican al conservador Abinader encabezando estas preferencias con diferencia sustancial de su segundo más cercano que sería Leonel Fernández, sobre 30 puntos de diferencia. La clave en esta elección habría que pues mirarlo con bastante lupa, como mencionábamos al inicio, va a ser la cuestión de los abstencionistas, cuántas personas van a votar, porque si bien arrasaron, digamos, el partido arrasó en las elecciones municipales, apenas participó un 46% del padrón electoral de la tradicional participación del 70%. Así que todavía faltaría un porcentaje importante para alcanzar la victoria, por lo menos en la primera vuelta. Veremos, pero las encuestas dicen que podría incluso ganar
eso, como dice Chris, en primera vuelta la diferencia es muy holgada, pero además hay un previo que fue las elecciones municipales que sacó casi un 47%, si lo pudiéramos proyectar a nivel de voto nacional, muy aplastantemente el actual gobierno oficialista, ¿no? La propuesta oficialista. Mañana seremos, como siempre decimos, mucho más inteligentes todas y todos y veremos los resultados y seguramente la semana próxima pues haremos una lectura de estas consecuencias que tiene también para la región y para Centroamérica. Paramos y ahora sí, de un lugar no tan conocido para nosotros y nosotros nos vamos a otro que sí. Milei miente ahora en segundos en la pizarra. ¿Y si hacemos un ratito de Argentina? Eh, ¿y si, ¿Y si hacemos un poquito de Argentina, un poquitito nomás? Sí, ¿no? Le damos un poquito a Argentina. Yo esta semana he resuelto una duda existencial que tenía con el gobierno de Milei. Sí, sí, yo tenía una duda, a veces soy ingenuo, y es si había en el combo incapacidad y mentira, yo pensaba que había una disputa, me refiero cuán incapaz es este gobierno y cuán mentiroso es este gobierno. Materia fundamentalmente económica. También podría ser en otros ámbitos. Pero siempre tenía como que se solapaban, interaccionabas entre sí. A veces es difícil saber cuándo es incapaz porque no están manejando bien las cuentas de las reservas netas y cuánto era mentiroso porque están escondiendo las importaciones de vengadas que no están siendo pagadas. Pero esta semana he resuelto mi duda. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, este gobierno del señor Milei miente. Y cuando digo miente es porque decir gol cuando la inflación de los 5 meses del señor Javier Milei eh, va de acumulado el 100,69%, repito, la inflación acumulada de los 5 meses del gobierno de Javier Milei es 106,9%. Porque olvidarse de la inflación del mes anterior u olvidarse del mes anterior o del anterior es presuponer que la sociedad argentina nació en el último mes. Es como la estupidez más grande del siglo, pensar que la sociedad argentina no sufrió el mes de diciembre, no sufrió el mes de enero, el de febrero, el de marzo. Dicho de otro modo, es pensar que la sociedad argentina no padeció situaciones de mierda en materia de precios durante estos meses y que han tenido que hacer, en algunos casos, endeudarse, en algunos casos dejar de comer, en algunos casos restringirse a niveles insospechables, y eso es sufrimiento acumulado en tu mochila, de una u otra manera. Por lo tanto, alegrarse por lo que ocurra en el último mes, primero, es una suerte de ignorar cómo vive la sociedad argentina mes tras mes. Pero además, tampoco me puedo alegrar de si en este mes tiene una tasa de inflación del casi 9, 8 y pico por ciento. Ya hablo del mes concreto, no del acumulado, sino del mes concreto. No sé cómo una persona, presidente, o sus ministros, o sus portavoces, se pueden alegrar cuando en un mes han crecido los precios el 8,8%. O sea, ¿cómo se puede uno alegrar de que el precio de la mayoría de los bienes ha crecido en este porcentaje en un mes? En un mes. Si uno mirara el periodo del señor Javier Milei de los primeros 5 meses de gobierno, del 100,69%, en 5 meses Javier Milei ha sacado, repito, 106,9%. ¿Saben cuánto es la inflación de la Unión Europea acumulada en los últimos 20 años? 60%. ¿Saben cuánto es la inflación acumulada de los últimos 10 años de Bolivia? De Bolivia, el 33,6%. ¿Saben cuánto es la inflación acumulada de Brasil en los últimos 10 años? El 81,9%. De Chile en los últimos 20 años, el 100,2%. En México en los últimos 10 años, el 55%. Puedo aburrir y aburrir. También puedo comparar las cifras de los 5 meses de Milei con los 5 meses últimos, los 5 primeros meses del gobierno de Cristina o los 5 primeros meses del gobierno de Alberto Fernández. Y efectivamente, tanto en un caso como en otro, Javier Milei, desgraciadamente, bate todos los récords negativos en la Argentina. Si comparamos 5 meses con 5 meses.
Si Javier Milei le echa la culpa a los de antes, como viene un poco pregonando en esta semana para explicar el dato de la inflación, entonces yo le diría que es incapaz de resolver los problemas en el presente. Porque cuando yo voy a algún amigo y le digo que toda la culpa es de antes y no puedo resolver nada, lo mejor es que me aparte porque no soy capaz de resolver nada en el presente. O sea, tiene un límite el echarle la culpa siempre a los de atrás. Tiene un límite tremendo de siempre responsabilizar a los gobiernos anteriores. Es una discusión, seguramente el gobierno anterior y el anterior y el anterior y el anterior tienen, tienen una cuota explicativa de la inflación permanente en la Argentina, sin lugar a dudas. Pero insistimos, no es comparable los datos de ningunos 5 meses, de ningún gobierno, de ningún ministro de Economía con lo que ha hecho el señor Javier Milei en esto. ¿Y por qué digo que miente? Es porque lo que no estoy dispuesto a tolerar de ninguna de las maneras, y eso sí quiero ser muy vehemente y taxativo en este tema, lo que no estoy dispuesto a tolerar es decir que la inflación está bajando. No, de ninguna manera está bajando. No hay deflación en la Argentina. O sea, no existe la deflación en la Argentina. Lo digo porque, perdonen, pero creo que incluso ha permeado en parte de cierto sector opositor, casi comprándole el verso y comiéndose la curva de que los precios están bajando. No, 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 no. Las estadísticas son realmente perversas, porque una cosa es que el dato de inflación sea un poco más bajo que el mes anterior, que no significa que los precios hayan caído. O sea, todavía no hemos llegado al punto de la deflación que se dice en términos economistas. Lo que es cierto es que el dato inflacionario es alto, pero menos alto que el anterior mes. Sí, eso es cierto. Pero lo interesante siempre para la gente que nos escucha, para mí, es cuando yo voy al dato de cuánto cuestan 10 unidades de pañales descartables. O sea, esto es como todo. El chamullo, que aprendí como palabra en la Argentina, se deja, se abandona cuando uno tiene que ir, y esto, no, así que ya lo entendemos todo y todas. ¿Cuánto cuestan los 10 pañales descartables? 10 unidades. En noviembre, a finales de noviembre del 23, según datos, repito, del propio Instituto Nacional de Estadístico Argentino, para lo que sería el Gran Buenos Aires, por poner un dato promedio, valía 1.117. 1.117 pesos, 10 unidades de pañales descartables. ¿Saben cuánto costaba a finales de abril este mismo valor promedio? 3.720. Es decir, creció estos 10 pañales, 10 unidades, 2.600 pesos en estos 5 meses del gobierno de Javier Milei. Creo que podría aburrir porque la carne picada común, 1 kilo, pasó de 2.300 pesos a 4.400 pesos. El aceite de girasol pasó de 1.200 a 2.900. La sal, la cebolla, la hierba mate, el pollo entero, el arroz blanco, el pan de mesa, la leche. Creo que lo más jodido de esto es que la sociedad sabe mejor que cualquier Instituto Nacional de Estadística cuánto carajo están creciendo los precios en este último periodo. Por lo tanto, celebrar este tipo de valores, sinceramente, es nada más y nada menos que cinismo, deshumanización y mentira. Ya no sé si pueden arguir que es una cuestión de lectura incapaz de los datos de la economía, porque nadie podría hablar de que está bajando la inflación. Lo que puede pasar es que se estaría desacelerando el proceso inflacionario que acumuladamente, repito, supera cualquier récord negativo a nivel global. Esto lo digo con un tono muy, muy serio, muy, muy serio, porque, insisto, no podemos entrar en este verso. Es más, si después de 5 meses más, 4 meses más, llevándonos a este sacrificio inútil e inhumano, ¿no? Empobrecimiento, eh, arrebatarnos todos los derechos sociales, quitarle derecho a los pensionados, parar toda la economía, parar a la industria, acabar con todas las pymes. Si después de este, insisto, sacrificio inútil e inhumano, lograra, que todavía no ha ocurrido, dentro de 3, 4, 5, 6, 7 meses, que exista por primera vez una inflación negativa, ahí sí, deflación en un mes, lo que a mí me preocuparía es que el precio de la leche, que insisto, empezó en el mes de
Diciembre en torno a 600 un litro de sachet de leche y hemos pasado a estar por encima de 1300, 1400 y me bajan a 1250, no voy a aplaudir ni celebraría ningún gol, porque realmente si yo esto se lo dijera a mi mamá, a mi hermana, a mi amiga, a mi amigo, sería, sería, sería 3 puntos suspensivos. Paramos, esto es la pizarra. Ahora estoy seguro que Guille Olieti, que nos estará escuchando, a quien le mando un beso fortísimo, estará diciendo: Alfredo, te pusiste otra vez muy serio, ¿eh? Esta vez no te salió una sonrisa ni para atrás. Y ahora me enojaría porque dije: ¿y por qué no lo dije con una sonrisa? Y porque no me salió una sonrisa cuando estoy pensando en la ladera de la gente. A veces no me salen las sonrisas. Pero ahora sí, ahora me voy a relajar un ratito, porque esta es la esquizofrenia pizarrera, ¿no? Es el trastorno multipolar que tenemos, que podemos pasar de ponernos tan serio y serias cuando estábamos hablando hoy con la Gaby de Bolivia. Y ahora vamos a hablar también de Bolivia, seguramente, o de Argentina, o de Colombia, o de Ecuador, o de no sé qué. Y ahora nos vamos a reír un poquito. Aunque no prometo que vayamos a saldar fácilmente las internas. Es un momento donde se abre de par en par en esta yapa, chapa, napa, lo que sea, ñapa, lo que sea, el aumentito que le damos en la pizarra. Flavia se ha puesto a investigar esta semana. Si ustedes la observan con un poco de ojeras, es solo porque no ha parado de investigar en esta semana, llamando a uno, a otra. Se va a meter en todos los conflictos. O sea, a partir de ahora Flavia ya no puede ni visitar Ecuador, ni visitar Bolivia, ni visitar Colombia. O sea, ella misma se ha metido en unos quilombos porque te tienes que posicionar, Flavia. Aquí no va solo a explicar las cosas, sino es que el momento de los independentismos, los regionalismos, es un temita que podríamos tratarlo muy serio, pero es un temita que también lo podemos tratar un poco más relajado. A ver, ¿qué has encontrado en tu investigación de esta semana, Fla? Bueno, lo primero que tengo para decirte es que de Colombia no tengo nada para decir, así No que me Colombia digas, no me seguiré digas. visitando porque no quise Ah, no te has meterme, no querido tuvo mi meterte, no te has querido meter en ese fregado. Hubo que elegir y bueno, yo a Colombia lo dejé afuera, a México lo dejé afuera, pero estuve buscando independentismos en América Latina, secesionismos en América Latina o ultrarregionalismos en América Latina y la verdad sí te tengo que decir, Alfredo, públicamente, que me pareció súper interesante esta columna, porque había un montón de cosas que no sabía, un montón de intereses que desconocía y después también ahí investigando, de repente me hizo mucho sentido, porque hay varias cosas que se relacionan entre sí en estos movimientos independentistas, ultrarregionalistas y etcétera. Así que estuve hablando con todos y me voy a meter con cada uno de sus países. Así que, Cris, vamos a Venezuela, Gaby, vamos a Bolivia, vaya, Leán, vamos a hablar de Argentina. Y vamos a empezar contando un poco, Alfred, que la consigna, lo que vos nos pediste, era hablar un poquito, justo ya que estábamos con tanto Cataluña, Cataluña, venir a América Latina y averiguar si existían efectivamente regiones independentistas, ultrarregionalistas, o que hayan dicho, vieron el país en el que estoy, me gustaría no estar en este, quiero hacer un país propio. Y efectivamente les cuento que sí existen. América Latina, el mayor cambio que tuvo fue la separación, el último, ¿no? En 1903 de Panamá de Colombia. Obviamente después hubo cambios de fronteras, límites, trataditos, etcétera, pero hace bastante tiempo que las cosas se mantienen quietas y que no hubo algún movimiento fuerte como estos independentistas que haya logrado, O sea, no ha por habido ejemplo, proceso hacer de esto. balcanización como hubo en muchos Exacto, lugares de Europa, ¿no? Por ahora no ha por habido ahora. balcanizaciones, no sabemos si van a brotar después de este especial que hacemos, ¿no? Bueno, efectivamente, porque no hubo, pero no quiere decir que no hayan existido esos ánimos. Sí encontramos en la región lugares que tienen ánimos independentistas y algo que estuve viendo, Alfred, y que lo pueden quizás confirmar quienes están acá en la columna conmigo, es que estas regiones por lo general son regiones ricas en recursos, que recursos en América Latina muchas veces quiere decir petróleo y gas, suelen estar varias, no voy a decir que todas, pero sí varias, en contra de gobiernos populares que les ponen algunos límites o topes. Chávez, Evo han tenido muchos problemas con regiones quizás un poco más regionalistas
y dicen que no están tan contentos con cómo se da la distribución de la riqueza en los países en donde son parte. Es A interesante veces porque sienten ahora que quizás nos olvidamos, Fla, pero esto que estás planteando en un momento del máximo auge de los procesos de la izquierda latinoamericana fueron ruidosísimos y quizás ahora uno pierde esa importancia, ¿no? Pero como bien planteas, eran regiones muy, muy ricas que tenían mucho de los recursos naturales en su poder y que no solo querían mayor capacidad presupuestaria al respecto, sino estaban dispuestos a poner encima de la mesa el caso del regionalismo extremo, casi rozando la independencia. Estamos hablando de en varios Zulia, lugares, ¿no? Zulia en Venezuela, en los Venezuela, Santa Movimiento Cruz. Camba, claro, bueno, Santa Cruz en Bolivia, esos son como dos ejemplos muy concretos. Ahí vamos ahí, Antioquia, Alfred. cuidado, que no lo quieres decir, pero lo voy a decir yo. Bueno, Los paisas, cuidado con los paisas. Yo no puedo decir al aire algunas cosas que me dijeron en Colombia, pero los paisas, cuidado, porque de hecho son el voto más asimétrico en comparación con Petro, lo que ha logrado en todo el país. Siguen siendo ultraconservadores y es una zona muy rica en términos económicos. efectivamente, Alfred, y esto antes de pasar a hacer un mapeíto de los países o los lugares más independentistas, sí quiero contar, obviamente, que detrás de todo esto he encontrado muchas veces a nuestro gran y querido amigo Estados Unidos, porque a ellos les gusta mucho la frase divide y vencerás. Entonces, ¿qué hacen? Alentar a todos estos grupos y decir, sí, sí, dale, 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 salí de ahí, de ese país, que yo después me quedo con tu petróleo. Esta mención la quería nombrar. Y si querés, vamos rapidito, países por países, a más o Vamos a ver, menos ¿por cuál ver. arrancas? Voy a arrancar por uno que me pareció súper interesante el caso y que además es muy actual porque es por Guayaquil en Ecuador. Es que Y los te preguntarás, guayaquileños son muy diferentes. Uy, ya me estoy metiendo en el fregado con la gente que nos escucha ah, en Radio Pichincha. agradecemos que no está Sofi, agradecemos que no Uy, está Sofi, Abraham, la pobre Abraham, madre mía. pero vamos a contar un poquito de qué sucede en Guayaquil, porque Guayaquil, para quien no sabe, es una ciudad portuaria de Ecuador, es conocida como la puerta a las playas del Pacífico, a las Islas Galápagos, y es la ciudad incluso más poblada de Ecuador. Tiene un centro económico muy importante, tiene recursos culturales y financieros muy importantes en este lugar. Y te decía un poquito que justo ahora, en este momento, estamos en pleno debate de si independencia de Guayaquil sí o independencia de Guayaquil no, porque el municipio de Guayaquil propuso estas semanas cambiarle el nombre a la calle 10 de agosto, que es una calle muy principal donde está efectivamente el Palacio Municipal, al nombre República de Guayaquil. ¿Cómo Lo que que quiere República de decir, Guayaquil? O sea, ya están ahí, empiezan por una calle y no sabemos cómo termina esto, ¿eh? efectivamente, lo que quiere decir es que ellos están reavivando un poquito el sentimiento independentista e incluso el propio Rafael Correa, si lo buscan en su Twitter, respondió y dijo, ay chicos, otra vez la oligarquía guayaquileña tratando de romper la unidad nacional en procesos de grave descomposición como los actuales siempre surgen. Pero te voy a dar un poquito de contexto para que entiendas por qué Guayaquil dice, yo quiero ser un país aparte y no querría ser Ecuador. Nos vamos a remontar al año 1820. Si hablamos de los 1800, estamos hablando de 1810, 20, etcétera, independencias. 9 de octubre de 1820, Guayaquil se independiza de España. Se crea una junta y durante un tiempo se conoce la República Independiente de Guayaquil. Esto dura efectivamente hasta el 10 de agosto de 1822, que son 2 años después, que se proclama oficialmente la independencia de Ecuador, de España. Durante esos 2 años de diferencia entre la independencia de Guayaquil y la independencia de Ecuador, Guayaquil funciona efectivamente como república, tiene Claro. fuerzas armadas, naval, constitución e incluso un presidente, José Joaquín de Olmedo, que para los guayaquileños a veces es más prócer que Bolívar. O sea, lo nombran a Olmedo como alguien más importante que Bolívar. Y de hecho, La Fla, República, culturalmente, no solo es un puerto que ya tiene una diferencia con muchos otros lugares enclaves del Ecuador. Yo recuerdo un gran historiador sevillano que vivió mucho tiempo en Tucumán, en la Argentina, Marchena, me dijo una vez que Guayaquil era realmente el último puerto del Caribe. Porque en términos culturales, es muy bonito porque en términos culturales es muy caribeño la gente de Guayaquil. Recordamos que Rafael Correa y gran parte del elenco de la Revolución Ciudadana son de Guayaquil. Son, como le llaman es que ellos, me voy a meter en efectivamente es otros un fregados, lugar son muy monos, importante. que es como le llaman entre, cuando le dicen los unos a los otros, son monos.
Efectivamente, es muy importante y bueno, esta República de Guayaquil en su momento no constituía solo a Guayaquil como conocemos hoy día, sino que eran 50.000 kilómetros cuadrados. Bolívar le decía la Republiquita y cuando hace la Gran Colombia los anexiona y ahí rompen todo ánimo de independencia. Para cerrar Ecuador, quiero decir que si bien Guayaquil obviamente sigue siendo parte de Ecuador, cada vez que hay algún conflicto en Quito, aprovechan para decir, che, si nos independizamos como paro indígena, mejor nos independizamos. Conflicto, mejor nos independicemos. Cada tanto surgen algunos movimientos ahí, solo para, bueno, no ser parte de lo que está sucediendo a nivel nacional. Hace años, cuando las primeras veces que tuve alguna conversación de análisis político en Ecuador, me decían, Alfredo, si no entiendes el tema Sierra Costa, no entiendes nada. Esto me lo dijeron más de una vez en muchos lugares y efectivamente es que hay componentes culturales, sin olvidar Cuenca, que tiene también, nuestra Sofía es de Cuenca, tiene también una personalidad muy, muy fuerte. Efectivamente es un tema. Me quiero ir a otro, porque si no no nos va a dar tiempo. Sigamos con Venezuela. otro. Venezuela, a ver, vamos a meternos en el quilombo venezolano. Nos metemos en el quilombo venezolano, también nos metemos en un quilombo petrolero, porque vamos a hablar de Zulia, porque yo esto lo titulé Venezuela, el Zulia petrolero. Para ser rapidito, Zulia es uno de los 23 estados que existen en la República Bolivariana de Venezuela, la capital es Maracaibo y es la segunda ciudad más poblada del país. En Venezuela, en este lugar en particular, existe el independentismo zuliano, que es un movimiento social, político, cultural e ideológico que lo que busca básicamente es una autonomía de sus territorios, o sea, del territorio del estado de Zulia con el gobierno nacional. ¿Qué pasa? Tienen distintos grupos políticos, por ejemplo, Rumbo Propio, que es un movimiento autonomista zuliano, que propugnan algunos principios que cuando te pones a investigar decís, claro, por supuesto que quieren estar en contra del gobierno nacional, porque son opositores al chavismo, a la revolución bolivariana y hasta fueron acusados en su momento por traición a la patria. Ellos han dicho que si Venezuela va al socialismo, Zulia debe ir hacia el libre mercado. Y te quiero dar un datito para cerrar cuestión Venezuela, que es que Zulia aporta el 80% del petróleo extraído de Venezuela. Entonces, por supuesto que tiene bastante sentido que Es un se quieran datazo, independizar. es un datazo fundamental. Yo te pregunto, Es Chris, un directamente, espera, quiero preguntarle, ¿son muy distintas la gente de Zulia? O sea, en términos culturales, porque es una parte, a mí me importa tanto lo político, porque está súper vinculado, imbricado a la cuestión cultural, la identidad. ¿Hay identidad de Zulia, zuliana, si es que cabe el término? Sí, Alfredo, muy marcada. De hecho, yo creo que es la segunda. Es más, yo creo que en Venezuela hay distintas opiniones sobre qué significa ser caraqueño, ¿no? En la capital o otras regiones, pero el Zulia, especialmente Maracaibo, que es la capital de este estado, de hecho, los maracuchos crean un Esa poco es de la historia palabra. porque sí tienen elementos culturales diferenciadores, un acervo muy interesante en la forma en cómo hablan, en la forma como se expresan, también sí son bien regionalistas, por ejemplo, el tema de la música, pero creo que también coincidimos, hay un dicho, que lo tengo que decir, dicen que Maracaibo es la sucursal del cielo y en Caracas decimos que claro que es la sucursal del cielo porque Caracas es el cielo Ah, mismo. ya Así que arrancó esto, ya arrancó esto. eh, ¿Algún caraqueño, caraqueña, por favor, al aire? O sea, aquí aquí somos ya. caraqueños, aquí No, ya somos sé, ya caraqueños. sé, ya sé, ya sé. Por eso es que le Entonces, está hablando la cuestión, Cris. Se ha puesto Azulia. O sea, Crismar Lujano acaba de ahora mismito no, no los empezar. odiamos, no los Ah, menos odiamos. mal. Creo que más que lo regional, creo que coincidimos bastante los zulianos, los maracuchos, con el resto del país en que creo que somos más nacionalistas en decir, están orgullosos de decir somos venezolanos y venezolanas, que solamente decir, pues somos solamente de Maracaibo. Pero ciertamente dentro del territorio nacional hay esa pugna, digamos. Yo soy muy a favor de Zulia por la cerveza Zulia. O sea, en este momento me acabo de posicionar por la cerveza Zulia, que para mí es un referente por encima de otras. O sea, aquí cada uno tiene una afinidad, Flavia. O sea, no me vaya a ver. acá eh, cada cual. Yo Cada lo que cual, te cada digo. cual. Vamos a Bolivia también, nos vamos a meter en otro. O sea, cuidado Vamos que a Gaby. Bolivia y Ay, acá Dios mío. voy a Ay. contar, voy a contar una inferencia. ¿Por qué tengo que contar la inferencia? Yo podría hablar de un montón de cosas que analicé, que me puse a estudiar del No, no, movimiento no quiero más boliviano, ya política, no pero quiero más escúchame, política. de los Cambas, de los Collas, me puse a estudiar que expulsaron a un embajador de Estados Unidos,
todo, pero hay algo que realmente sí me hice una pregunta, que existe el concepto Camba y el concepto Colla muy marcado en Bolivia, y me preguntaba un poco cómo es esta identidad cultural que hay acá y si es tan marcada la diferencia entre las regiones, efectivamente. Yo estuve leyendo, dicen que la oligarquía está en determinado lugar, pero acá yo me la voy a meter en el charco, perdón, y se lo quiero preguntar a Gaby Montaño. Bueno, eso es súper extraño, Fla, porque Canva históricamente se utilizaba para los sectores populares de el oriente boliviano, Santa Cruz, Beni, Pando, ¿no? O La sea, se palabra lo quiere decir usaba, amigo, de la hecho, ¿no? palabra se lo utilizaba, pero despectivamente. Este es un Canva para decir que este es un pobretón, ¿no? Pero claro, como los sectores populares suelen ser la mayoría de la población, la oligarquía en Santa Cruz empezó a cambiar la lógica cultural de la utilización de la palabra Camba y hoy, digamos, se intenta impregnar de mucho orgullo por ser Camba, etcétera, etcétera. Yo tengo ahí una fractura total porque o sea, a ver, nací en La Paz, me crié la gran parte de mi vida Eres de Canva, infancia y Gaby. joven. Eres Canva, Gaby. Bueno, por eso me crié en Santa Cruz y después volví a la Universidad de La Paz. Y claro, uno cuando está ahí en medio, como la gran mayoría de los bolivianos además, porque la gran mayoría de los bolivianos de cualquier parte del país tienen parientes viviendo en Santa Cruz. Eh, y creo que ahí hay unas identidades muy mezcladas, aunque se haga todos los esfuerzos, ¿no? No, yo tengo Pero una además, lógica que si habla como Cámbar es Camba. O sea, esto es como uno habla. O sea, la Gaby tiene poco de paseña, la R de paseña ni Cochabamba. No, ella es Camba total hablando. Tiene el cantito de los cambingas que le llaman. Utilizan mucho en el habla el ingo, inga, ¿no, Gaby? el Ingo se comen las heces, como se habrán dado cuenta, totalmente, sobre todo las últimas heces de las palabras. Eh, Y para pero la audiencia de además, Gaby, en una cuestión regional, sería más Santa Cruz, Beni y Pando. exactamente, y yo creo, a ver, Alfredo, si vamos a preguntarles a los alemanes si tienen regionalismo, uno descubre que también, digamos, no es una exclusividad de los latinoamericanos. Creo que ahorita, porque bueno, porque es nuestra región y porque es donde nos centramos generalmente para el análisis, hablamos de Latinoamérica, pero vamos a ver Alemania, vamos a ver muchos países europeos y del mundo, ¿no? Sí, Y no, puedo pero agregar acá, no, sí, déjame decir Alfredo. una cosa que a mí me hizo mucho reír cuando yo no conocía nada de Bolivia ni Santa Cruz, llegué las primeras veces y como tú bien decías, Flavia, la oposición al MAS en la etapa constituyente y mucho más adelante fue a través de muchas manifestaciones de la gente de Santa Cruz. Bueno, yo no entendía nada, pero la bandera de Santa Cruz es la misma bandera que de Andalucía. Es la verde y blanca. Yo decía, híjole, pero esta gente son todos de mi tierra. Claro, luego entendí y efectivamente el tema del proceso de autonomía y de independencia de Santa Cruz fue muy fuerte en la discusión, muy fuerte y fue importante, ¿no? No es un tema cualquiera, ¿no? En la discusión más estrictamente política, pero comen distinto, hablan distinto, gritan distinto, o sea, nada que ver. Sí, pero además Efectivamente. una cosa que se plantea como muy característico culturalmente es que supuestamente el Canva o la Canva es más abierta en su trato con la gente, cuando recién conoce a alguien es más abierto y la gente en el occidente del país es más cerrada, ¿no? Digamos, el encontrarte con alguien del occidente del país como una cosa nueva cuesta que te tomen confianza en el occidente del país, cuesta que te hagan parte del núcleo, etcétera. En cambio, en Santa Cruz eso es más llano. Y yo tengo que decir que hay algunos de esos elementos en lo cultural, digamos, es más liviana la gente, es como más caribeña también la gente del oriente del país, ¿no? Tal cual. Y te voy a decir esto en titular, Alfred, porque hay mucha investigación detrás. Yo creo que hasta podemos hacer parte 2 de esta columna. Parece que sí, Pero en ¿eh? titular te quiero decir que también pasa, y esto me parece muy importante para nombrar, que acá estuvimos hablando de el país, cómo se divide el país y los movimientos y las diferencias que hay a veces entre
oriente, norte, sur, etcétera. Pero yo encontré un caso particular, que en este caso me voy a mi país, que es Argentina, que es divisiones entre una misma provincia. Porque dentro No, de una no, no, misma no, no, provincia, Flavia, no. No, o sea, vamos a hacer efectivamente, división dentro la de la división. división de la Yo división. ya sé a quién le has consultado tú. ¿A quién le he consultado yo? Por supuesto, a nuestro queridísimo Río Cuartense, Guillermo Glietti, que para los que no son de Argentina, Río Cuarto es una parte de Córdoba, no es la capital, de hecho, cordobesa. Guillermo Glietti es efectivamente de Río Cuarto y me ha contado cómo se ha dado esta diferenciación entre capital y zona de Río Cuarto. Me ha contado que en Córdoba se habla de el Imperio del Sur, que todos los locales se llaman Zapato el Imperio, Flete el Imperio, Lugar el Imperio, y que de hecho ha habido políticas muy interesantes en donde se ha propuesto que, por ejemplo, las situaciones políticas, reuniones de gabinete, etcétera, pasen por los dos lugares, no solo por la capital cordobesa, sino también por Río Cuarto, por lo importante que es Río Cuarto en la provincia. Entonces es como que quieren federalizar la provincia misma, o sea, que haya Es la como independencia dentro de la bicapitalismo. Lean, independencia. lean y la plata, no, 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 no pasa nada con la plata, me está preocupando. Cuidado, se genera una No, interna aquí. Pero a la ver, Bahía es. Yo sé, a yo ver, sé, yo sé. quiero Yo saber, sé, quiero No, hacer pero pero una yo te estoy no, pregunta. te estoy viendo la carita, Lean. Quiero hacer una pregunta no rápida quisiera tener. al bloque argentino, rápidamente. A ver, Bahía, ¿tú te sientes fuertemente regionalista o no tanto? Rápido, a ver. Qué pregunta difícil. Federalista, Argentina, de todas las regiones. Ok, esta ha No, sido, ahora no. mismo ya está para canciller. O Yo voy sea, de con momento, todos. Pero ok. si te ponen la plata, entre La Plata y cualquier otro lugar del mundo, ¿qué escoges? Bueno, pero así es muy difícil. La plata, pero en definitiva no es que soy sectaria de un lugar. No, O no, sea, no vamos a tengo hablar. no tengo esa mentalidad. Lean, creo que voy a tocar un tema delicado porque este es porteño A ver. céntrico. Lean, ¿tú cómo lo ves esto? Yo soy totalmente independentista de el Lamba, totalmente. O sea, no, del área, no puede ser, el área metropolitana de Buenos Aires. O sea, Sí, sí, hay que crear una nueva provincia que se llame AMBA y que, bueno, ahí sí yo creo que el peronismo tendría chances de ganar la ciudad autónoma de Buenos Aires. Les tiro una idea. ay, 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 está bien. Ahí tú cómo va, Fla. Y yo para cerrar, después de todo lo que dije y todo, no me voy a declarar de ninguno de los bandos, pero sí voy a decir que efectivamente Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Yo sabía que íbamos a acabar así. La que se ha abierto, Dios mío, me faltan 3 minutos, 5 minutos de programa y nos hemos metido Bueno, dejamos segunda Bueno, parte yo abierta, ¿no? para comparar con esa frasecita de Fla, te voy a decir una frasecita en Santa Cruz. El Canva nace donde quiere. Ah, claro, ya estamos. Ya Mirá, te digo, como la de esto es Chabela como de todo. México. Esto es como todo. Si le damos un vinito a cada uno, a cada una, van a aflorar realmente las pasiones regionalistas. Quedan pendientes seguramente el sur de México, que tiene una fuerte impronta, también el norte, que a veces lo olvidamos. Falta Medellín, Antioquia. Yo quiero hablar un poco del nacionalismo andaluz, porque, a ver, lo haylo. Así que dejamos segunda parte para la próxima semana. Creo que amerita seguir entrando en esta grieta regionalista. Seguimos en la pizarra. Musiquita de Drexler que nos indica que tenemos que ir diciéndole hasta lueguito, hasta la próxima semana a toda la gente pizarrera que nos acompaña en Radio 10, en la Argentina, en Radio Pichincha, en el Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia, en Sin Antena en Paraguay, en Radio del Sur en Venezuela, en Altavoz Radio, en Radio Sonora en México y no me olvido nadie más, ¿no? Y en Canal Red en España. Estamos hasta la sopa y le agradecemos a todas y todos que estén ahí acompañándonos como siempre. Lean, le tenemos que dar las gracias a un listín interminable que hace, como siempre, posible lo imposible. Le agradecemos a Fernando Saninelli, que estuvo en la magia de sonido, en la magia de video estuvo Iván Soler, la operación técnica también mágica en Radio 10 de Sebastián Merani y de Carlos Minango en Radio Pichincha, la operación en YouTube de Luca Grancela, producción Radio 10
Cristina Chiesa, edición de sonido Charlie Cacabielo, servicio informativo Martín Burgue, coordinación Cristian Carballo, musicalización Javier Fábregas, dirección general de Radio 10 Sebastián Pedrón, ya llega Pablo Ladaga en la continuidad. Quédense escuchando radio, que siempre, siempre, siempre es la mejor compañía. Casi sin tiempo, te pido, Lean, que dejas dicho, escrita, una palabra aquí en la pizarra. Rock and roll. Vaya Luna, Me pegaste la palabra leguleyo, la dijiste 2 veces y la tengo pegada hace un tiempo, así que es tuya. Gaby, Miedo. Crismar, Caribe. Fla. Unión. Y yo dejo una palabra que esta semana ha sido tal cual, calma. Calma es lo que necesito. Calma, calma y calma. Calma, calma, calma. Bueno, hasta acá, hasta acá, hasta acá llegamos, pero eso sí, siempre hay una amenaza presente y latente. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.